Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora Díaz Ayuso, gracias por sus palabras. Lo primero que tenemos que decir, como entendemos que será una tónica de todos los intervinientes de esta sesión plenaria, es mandar un abrazo muy cariñoso a todas las personas que han tenido la desgracia de perder un ser querido durante esta crisis y también un fuerte apoyo a todos los trabajadores de todos los sectores que han estado durante estos tiempos cuidándonos y protegiéndonos. Bien, decía Napoleón, citando a Santayana, que los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirla. Nosotros, colectivamente, como representantes de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid como comunidad política, tiene la obligación de no olvidar nunca cómo hemos llegado a esta situación, lo que nos ha ocurrido, porque más allá de discrepancias y críticas que es evidente que tenemos que hacer y que es nuestra obligación hacer, nuestra obligación es garantizar que una situación como la que ha vivido la Comunidad de Madrid no se vuelva a repetir jamás. Estamos en la Comunidad de Madrid, es el epicentro de la crisis sanitaria, al menos en el Estado español y en gran parte de Europa. Tenemos la tasa de incidencia más elevada, la tasa también de letalidad más elevada de todas las comunidades autónomas, y debemos decir que, a nuestro juicio, y así lo hemos visto, la Comunidad de Madrid no estaba preparada para esta situación. Ha hablado la señora Ayuso de recortes inexistentes. Bien, no voy a entrar en una guerra de cifras que es absurda, porque están ahí, pero supongo que habrá un elemento que estaremos todos de acuerdo. Y además se lo voy a apuntar. Está el señor Muñoz Abrines, que es un gran conocedor en materia de inversiones públicas. La Comunidad de Madrid destina el 3,7% de su Producto Interior Bruto a gasto sanitario. Esto es un hecho objetivo. Y esta es el porcentaje del PIB más bajo de todas las comunidades autónomas. Esto es otro hecho objetivo. Esto ustedes estarán de acuerdo porque es que se han vanagloriado de ello. Han dicho que esto era eficiente. Bien, pues a nuestro juicio, esta inversión del 3,7% del PIB, que está 2 puntos porcentuales por debajo de la media de todas las comunidades autónomas, es lo que no nos ha permitido tener suficientes recursos para afrontar esta crisis. Hemos echado de menos toda esa inversión desde tiempo inveterado que no ha realizado las administraciones del Partido Popular en materia sanitaria. Según sus propios datos, tenemos el SERMAS, los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid, tenían en el año 2018, que son las últimas cifras cerradas, tenían 2.000 trabajadores menos que en el año 2008. Han abierto efectivamente unos cuantos hospitales de una cierta gestión, pero el resultado ha sido que tenemos menos camas. Tenemos algo así como 2.500 menos camas que teníamos en el año 2008 con respecto al año 2008. Eso quiere decir que con la capacidad instalada que teníamos en el año 2008, antes de que empezaran determinadas reformas, hubiéramos tenido más capacidad hospitalaria que la que hemos tenido con el IFEMA. Esto es así. Si hubiéramos estado en la situación del año 2008, si se hubieran invertido, no le digo ya más, sino el mismo porcentaje que el promedio del Estado, siendo los más ricos, somos los más ricos y los que menos dedicamos. Bueno, ustedes lo llaman eficiencia, yo le llamo escasez de recursos. Y se ha visto que no estamos preparados porque cuando han tenido que afrontar esta crisis han tenido que destaparse los pies para taparse la cabeza. Han cogido a los profesionales de la atención primaria y los han tenido que llevar al IFEMA, con el efecto de que la atención primaria, que es evidentemente uno de los elementos centrales para el cuidado de una situación de pandemia, pues no ha podido proteger adecuadamente a los madrileños y madrileñas. Como saben ustedes, hemos tenido más de 56, si no me baila la cifra, centros de atención primaria cerrados. Si hubiéramos mantenido la inversión, no la del que más invierte, sino la que se invierte en promedio, el 5,5% del PIB durante estos años, hubiéramos tenido estos recursos. Cada euro no invertido, cada profesional que no se ha contratado, cada cama cerrada, nos han restado herramientas para poder salvar vidas. Y que no estamos preparados, señora Díaz Ayuso, lo ha reconocido usted, porque usted ha pedido ayuda. Y pedir ayuda no es un desdoro. Usted ha dicho, con los recursos que tiene la Comunidad de Madrid no puedo afrontar esto. No lo puedo hacer. Pedir ayuda no es un desdoro, pero cuando la comunidad más rica, que tiene mayor Producto Interior Bruto y lo lleva teniendo durante bastante tiempo, tiene que pedir ayuda y con sus recursos no llega, quizá es que no se han gestionado bien esos recursos. Primero le ha pedido ayuda a empresas privadas para que realicen donaciones. No vamos a entrar en una polémica sobre la naturaleza de las donaciones.
nosotros no es que estemos en contra de las donaciones, pero si hacemos una reflexión, una sanidad que necesita donaciones para funcionar es una sanidad que no garantiza el derecho a la salud, porque esas donaciones pueden estar o no estar. Pueden llegar o no estar. Es una sanidad mal financiada. Usted la ha necesitado. Pero es que además, le voy a dar un dato, lo que ha recaudado en donaciones lo hubiera recaudado en un solo día con el impuesto del patrimonio. Le hubieran quedado otros 364 días para el resto de cosas y necesidades que ha tenido la Comunidad de Madrid. Luego, señora Díaz Ayuso, bueno, y luego, evidentemente, hay una cosa que nos ha llamado la atención. ¿Cómo ha sido usted de selectiva para agradecer algunas aportaciones del sector privado y otras no? Por ejemplo, pues yo tengo que reconocer aquí al sindicato Confederación General del Trabajo, que no es afín suyo y que por eso no le habrá puesto el tuit, que donó unos tensiómetros para el hospital del IFEMA. A este no le ha reconocido. Y creo que porque no necesita reconocimiento, porque y como muchísima gente sirva como ejemplo, porque ya nos dice el Evangelio de Mateo 6 que cuando ayudes a un necesitado no lo publiques al son de las trompetas, porque si los publicas ese será tu pago. Y luego, usted ha pedido también ayuda al Estado. Y aquí, señora Díaz Ayuso, hay que fijar un elemento que es central. Ha dicho que el Estado ha aportado poco, que ha tardado. ¿Usted es consciente que las competencias sanitarias y las competencias de políticas sociales son exclusivamente suyas? Que todo lo que ha aportado al Estado lo ha aportado, y luego hablaremos largo y tendido, lo ha aportado por encima de las competencias que tiene. Es como si le dijera al señor presidente del Gobierno que usted no ha aportado nada para pagar a la UME, que no lo ha hecho, por cierto, y no tenía por qué hacerlo, porque no es su competencia. El Estado lo que ha cogido es el Fondo de Contingencia Estatal y para ayudar a usted a financiarle su sanidad, a financiar, bueno, no a usted, a la de todos los madrileños, a financiar su sanidad, a financiar sus servicios sociales. Y luego le quiero plantear una cosa, señora Díaz Ayuso, y vamos a tener mucho tiempo para hablar, pero sí le pido que aquí que me conteste a esto, porque es muy grave. Usted ha dicho en repetidas ocasiones que ha existido una prohibición por parte del Gobierno de las comunidades autónomas para comprar material. Esto no es un bulo, un dime, un directo, un lo que sea. Yo lo que le pido es que me diga la orden ministerial, el Real Decreto, la instrucción, el mecanismo en el que esa prohibición exista, porque usted no es jurista, pero tiene muy buenos juristas de reconocido prestigio. Veo al señor López aquí delante. Y usted sabrá que si eso alguien lo hubiera intentado dictar, hubiera sido ilegal e inconstitucional. Y no tenía usted que haberlo cumplido. Entonces, es que no es que sea un bulo, es que es una mentira. No ha existido dicha instrucción. Y yo le pido que o nos diga qué documento es, o nos diga qué orden, o lo retire y le pida perdón al Gobierno del Estado. Es tan sencillo, rectificar es de sabios. Pero no siga repitiendo una cosa que es que no solo no ocurrió, es que no podía ocurrir. Díganme qué documento y no me diga, señor Ruiz Escudero, que se lo han dicho a usted. Me lo dijo Adela. Pues no lo haga. Pues si alguien se lo dijo sin competencia y no haga caso. Me parece que están ustedes intentando echar las culpas a otros. Y habla usted de lealtad, señora Díaz Ayuso. Ha dicho que el Gobierno nos decía, el Gobierno del Estado, nos decía que lo más peligroso del virus era el miedo y que eso era una salvajada. ¿Usted sabe que esas palabras son suyas? En la televisión se ha citado a usted misma y no le recrimino porque era la información que tenía. Es el metabulo, citarse a usted misma. Me parece que es la quinta ley de la propaganda política de Goebbels, atribuir las propias fallas al adversario. Pero no me acuerdo si es la quinta o la cuarta, así que no lo cito. Atribuir al adversario político su propia cita. No es recriminable que usted pensara eso, luego volveremos a esto. No es recriminable porque la información que tenía usted como administración competente en salud pública era, y por eso dictaron la famosa instrucción del día 5 de marzo, era que las personas asintomáticas no contagiaban el virus, y lo dijo su administración. Entonces, eso era la posición que, por desgracia, no ha sido correcta, pero que mantenían el conjunto de administraciones, empezando por la suya, que era la que tenía competencia en salud pública. Con lo cual, no intente atribuir al Gobierno del Estado una posición general, porque eso sí, una posición que ha tenido todas las administraciones, porque eso sí me parece desleal. Vamos a un tema que es esencial, que ha sido esencial en esta crisis, que es la gestión de las residencias de mayores. Primero, una claridad, ustedes tienen, su Gobierno, toda la capacidad, pese a algún intento de enturbiar esto, tienen toda la capacidad de decisión sobre la gestión de las residencias. Esto es así. ¿Cuánto se invierte? ¿Qué se destina? ¿Cuál se interviene y cuál no se interviene? No ha habido, y no podría haberla habido, tampoco constitucionalmente, ninguna intromisión en esas residencias. Bueno, tenemos las cifras, más de 6.000 personas, 7.000
que han fallecido. Para mí, para nosotros, quedarnos en las cifras bueno, pues es una cuestión fría. Yo creo que debemos recordar a cada una de esas personas y que cada una de esas personas, como decía, no podemos olvidarnos nuestra historia porque estaremos obligados a repetirla, que cada una de esas personas que han fallecido sean un impulso para el futuro, para las medidas que tenemos que tomar. Y esta, la historia de las residencias, como decía Gil de Viedma, en este caso ha sido la más triste de todas las historias, y sobre todo en la Comunidad de Madrid. Y en esto estaremos todos de acuerdo. Nosotros hacemos una reflexión. El nivel de mortalidad en las residencias, pues evidentemente ha sido el más elevado, no voy a referirme a esos datos. Creemos que algo tendrá que ver el modelo de las residencias. Y decir que nada tiene que ver y que es ajeno a la realidad, yo creo que es hacernos una trampa. Tenemos un modelo donde el 85% de las plazas de las residencias son plazas privadas. Y aquí estas plazas las llevan a cabo, o sea, quien las gestiona son empresas privadas que tienen ánimo de lucro y que lo que buscan es maximizar su beneficio. ¿Cómo pueden maximizar su beneficio? Dado que tienen una demanda cautiva, es decir, hay mucha más gente que necesita estar en residencias de la que está, es una lista de espera de 75.000. Bueno, pues no tienen que mejorar su calidad para maximizar beneficios y competir. ¿Cómo lo hacen? Restando gastos. Esto es así, esto es economía pura y dura y es el mercado, amigo, decía su correligionario. Ha reconocido el señor Reyero que durante esta crisis que ha tenido dificultades con las direcciones de los centros privados que a veces no han colaborado. Entonces, la capacidad de intervenir en un sector que en un 85% está privatizado para el cuidado de nuestros mayores es evidentemente mucho menor. Creemos que este modelo, y creemos que esto habría que reconocerlo, no he hecho ninguna reflexión en este sentido. Y luego, la historia interna, y aquí tengo que ser muy claro, yo creo que en el capítulo de su gestión, de la gestión de este Gobierno, la intrahistoria de la gestión de las residencias ha sido, bueno, ha tenido unos resultados muy dolorosos desde nuestro punto de vista y creemos que es de los elementos a más mejorar. El señor Reyero pidió la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Usted dijo que no lo veía y el presidente de su partido, señor Casado, al que, por cierto, me gustaría saber por qué acompaña usted al presidente de su partido a una visita al ICEMA. O sea, eso es cuando, por ejemplo, no ha invitado a los representantes de la oposición y no es un cargo público. Ahí, por ejemplo, el señor Aguado y Ciudadanos han sido mucho más respetuosos, y eso se lo tengo que reconocer. No han utilizado lo que es de todos los madrileños para traer en este caso a la señora Arrimadas o a quien fuera de su partido para esto. Esto entendemos que es una politización que no viene al caso. Pero bueno, el señor Casado dice que no debería intervenir la unidad militar de emergencias porque eso era preconstituir prueba. Es decir, a ver si los militares del Ejército Español van a querer entrar en las residencias no para vigilar y cuidar a nuestros mayores, sino para atacar a su gobierno. Esto lo dijo el señor Casado. Bueno, pues cuando finalmente hubo ese acceso, consiguió de alguna manera el señor Reyero que se le hiciera caso, los militares de la Unión Militar de Emergencias se encontraron lo que tristemente se encontraron. El 26 de marzo hay un cambio en el modelo, tenemos el mando único y a partir de ese momento se corta absolutamente el flujo de información a la oposición de qué estaba pasando en cada una de las residencias. Hasta ese momento el señor Reyero, y así se lo tengo que reconocer, informaba puntualmente cuál era la situación de cada residencia. Veíamos, por ejemplo, que el nivel de mortalidad y letalidad era mucho más baja en las residencias públicas que en las privadas. Desde que el señor Ruiz Escudero está ahí, ese flujo de información ha sido agregado y nos hemos enterado en ocasiones, en una reunión que tuvimos los portavoces telemáticamente con usted, mientras estábamos usted y los portavoces hablando y le pedíamos este dato y no nos lo daba, sacó su gobierno una filtración a la prensa para dar los datos. Ha dicho el señor Reyero, y me sumo a sus palabras, que lleva haciendo una petición desesperada de medicalización de las residencias de la Comunidad de Madrid que su gobierno no ha escuchado. Hoy todavía ha dicho que le estábamos criticando porque se medicalizaran tarde. No, le estamos pidiendo que las medicalice ya, porque no están medicalizadas. El señor Reyero, hoy en una entrevista en ABC, dice, como medicalizadas no están ninguna. Ninguna. Ninguna.
Y es que es cierto que no están medicalizadas, porque medicalizar no es vincular a algún profesional sanitario de esa residencia, es que puedan ser atendidos en esa misma residencia. Nosotros estamos de acuerdo. Y es que tiene usted recursos. Porque hemos hablado antes de la sanidad, usted va a reincidir. Hemos dicho que no estábamos preparados, pero usted va a rescindir, parece, 10.000 contratos de profesionales sanitarios, entre ellos 3.500 médicos, que han sido contratados para esta crisis. Esta cuenta evidentemente no se hace así, pero esos 3.000 que va a rescindir tocan a 7 por residencia. Podría colocarlos en las residencias. Tiene esos recursos, no los rescinda. Cuida a nuestros mayores. Estamos a tiempo de cuidar a nuestros mayores. Y dice usted, señora Díaz Ayuso, que va a cambiar el modelo de gestión de residencias. ¿Cómo lo va a hacer? Y nosotros eso se lo apoyamos. ¿Cómo lo va a hacer en un modelo donde solo el 15% está bajo su control, que son públicas? Y todo lo demás son modelos de negocio privados. Esto no lo puede hacer. Nosotros le hacemos una propuesta, 2 elementos. En un primer momento, le pedimos una ampliación de plazas públicas, que luego, por lo menos, para reducir esas 75.000 plazas de lista de espera que están en espera. Y segundo, le propondremos, ya lo hicimos en la pasada legislatura, mi compañero, el señor Raúl Camargo. Ya lo anunciamos antes de que empezara esta crisis y lo volveremos a plantear y le proponemos que lleguemos a un acuerdo en este sentido, porque creo que la sociedad madrileña lo está demandando. Hacer una ley integral de las residencias de la Comunidad de Madrid, que garantice unos ratios dignos, que garantice la medicalización, ahí sí lo lleva pidiendo parte de su propio gobierno, que garantice que no sean solo espacios para cuidar, sino espacios para curar. Pero evidentemente eso va a erosionar el negocio de empresas privadas que están gestionando esto, porque van a tener más costes. Mi pregunta es si está usted dispuesta a erosionar el negocio de las empresas privadas para proteger a nuestros mayores. Materia educativa, bueno, ya llegamos solo 2 datos, y aquí también estaremos de acuerdo, porque son datos subjetivos. Ya llegamos a esta crisis en una situación bastante compleja. En primer lugar, tenemos la educación más segregada, la comunidad autónoma con la educación más segregada de todo el Estado español. No me haga así, señor Osorio, porque estos son datos objetivos. Y además usted me lo ha reconocido. Lo que dice es que el problema es que no es segregación educativa, es social. Vale, pues es social y educativa. ¿Están más tranquilos? Pues le cito a usted. Entonces, en ese sentido, tenemos la comunidad, como digo, del Estado español con un nivel de segregación educativa superior y el menor gasto público, de nuevo, en términos del PIB, en gasto educativo. De nuevo, esto ustedes ahora no me lo nieguen porque lo han defendido aquí y han dicho que eso era eficiencia. Ya está. Pero es un hecho objetivo. Nosotros consideramos que todos esos recursos hubieran sido necesarios. Todo lo que no se ha invertido, siendo los más ricos, hubieran sido necesarios. Fíjense ustedes, y creo que parte de la sociedad madrileña está de acuerdo con nosotros. Ustedes ahora hablan de que hacen un alarde de esfuerzo en un intento de enfrentarse al gobierno del Estado y a medidas que se van a tomar, y dicen que a los niños y niñas de la Comunidad de Madrid no se les va a aplicar un aprobado general. Ya les digo que en ningún otro sitio tampoco. No difundan que alguien ha puesto encima de la mesa un aprobado general, porque no es cierto. Y dicen ustedes que se les va a evaluar con firmeza. Bien, simultáneamente, ustedes reconocen, su propio gobierno, que hay 3.500 niños que hasta hace 2 días no pudieron disponer de medios telemáticos porque la compra no llegó hasta ese momento, quizá no podía haber llegado antes, pero hay 3.500 niños que no pudieron disponer de medios telemáticos durante 1 mes y medio. Y a esto se los quiere evaluar. Su gobierno, cuando ha habido bajas por parte de profesores, no han realizado durante mucho tiempo llamamiento a profesores interinos. Hay muchos niños que no han tenido ni capacidad para conectarse a un procedimiento telemático, ni tampoco han tenido un profesor que les vigile. Y a estos les quieren exigir. Lo primero que hicieron fue suspender la actividad en un sector muy delicado, de los que estaban directamente dependientes de su actividad, que es el sector de las escuelas infantiles, y luego le han comunicado a todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que retroactivamente van a dejar de abonar el dinero de los convenios de educación infantil, además de haber eliminado el cheque guardería. ¿Qué ocurre? Estos son recortes, obviamente, y eran gastos presupuestados para esta actividad y este ejercicio. Y son evidentemente recortes, menor gasto. ¿Qué ocurre? Que yo creo que tienen ustedes un problema financiero y de liquidez, al que me referiré luego. Y han decidido que esto lo van a sostener a costa de todos los niños y niñas. Y por cierto, no me diga que es ilegal que se mantenga la educación infantil, porque igual me lo dice.
Entonces, escríbale una carta al señor Martínez Almeida y dígale que está incumpliendo la ley, porque está manteniendo esa actividad. Entonces, el otro día se lo pregunto al señor Osorio y se lo pregunto a usted. Si usted considera que hay que cerrar los centros de educación infantil, supongo que esto no será la ley de embudo, que serán los de su partido también. Y dígamelo claro en ese sentido. Y por último, la alimentación de los niños y niñas que tenían derecho a una RMI. No se ha discutido mucho, solo vamos a hacer una reflexión. Hay 11.000 que tienen derecho y tan solo 4.000 están percibiendo, gracias a las empresas, esta prestación. Yo creo que esto lo deberíamos reformular. Ya le hemos hecho varios ofrecimientos a través de los municipios en los que gobernamos de buscar otras alternativas. No podemos tener a 7.000 niños perceptores de la renta mínima de inserción que no están siendo cubiertos su alimentación por parte de la Comunidad de Madrid. Bien, vamos a tener, como usted bien ha dicho previamente, un impacto económico de la situación del COVID-19 por desgracia, muy duro para la Comunidad de Madrid. Y usted ya planteó la semana pasada su solución. Nos lo dijo. Una nueva ley del suelo para liberalizar. Señora Díaz Ayuso, su gobierno está en absoluta minoría. Con lo cual, si ya son deseables los consensos, en su caso no es que sean deseables, es que son imperativos. Con lo cual no puede aplicar sistemáticamente su modelo. Es conocida la frase de que el ideograma chino de crisis y oportunidad es el mismo. Y, por lo tanto, en toda crisis se encierra una oportunidad, pero no una oportunidad de negocio, señora Díaz Ayuso. Si hay una oportunidad de reconducir, de reordenar el modelo productivo de la Comunidad de Madrid, de recuperar la industria, es no apostando de nuevo por la burbuja inmobiliaria, que es lo que ustedes quieren poner sobre la mesa con su reforma de la ley del suelo, que es el único anuncio de largo alcance que plantearon por lo menos en la semana pasada. Lo que necesitan las empresas, las pymes, los autónomos de la Comunidad de Madrid es inversión, intervención del sector público y ayudas y liquidez y ayudas directas. La mano invisible del mercado se ha convertido en garra para muchas empresas y pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid. No necesitan, señora Díaz Ayuso, que usted haga anuncios de bajada de impuestos que nunca van a pagar. Porque bajar un impuesto para alguien que no tiene ingresos, un impuesto que es proporcional a los ingresos, pues no le afecta en absoluto. Porque el 2% de cero es lo mismo que el 1% de cero. Lo calcule como lo calcule, en Harvard, Aravaca o en cualquier otro centro universitario. Entonces, necesitan ayudas directas, necesitan inversión pública y, por lo tanto, necesitan políticas expansivas por parte de su gobierno. Habría muchos elementos. Ustedes han puesto, es verdad, el plan Impulsa, 17 millones de euros sobre la mesa. Yo agradezco que hayan puesto sobre la mesa este tipo de ayudas, pero si tuviéramos más capacidad financiera, a lo que luego me referiré, en vez de 17 podrían haber sido muchísimos más. Y con esto le digo que los 17 bienvenidos sean, pero ojalá pudiéramos tener cientos. Luego veremos por qué no tenemos cientos, porque si no, estas cantidades pues, tienen un efecto casi homeopático. Es decir, afectan a muy poquita parte del tejido productivo. Y le digo, señor consejero, que están bien los 17, pero ojalá tuviera más. Nuestro sector cultural necesita, por ejemplo, crear, y así se lo proponemos, un fondo de garantía cultural que dé ayudas directas al sector y que cuide, por ejemplo, de la intermitencia de los profesionales. Y, por ejemplo, nuestros ayuntamientos, y así también se lo proponemos, y me gustaría saber su valoración a estas propuestas, la posibilidad de plantear un PIR, porque usted se queja mucho de que hay otras administraciones que de nivel superior que según usted, le han dado poco, pero para las administraciones de las que depende usted, porque esta comunidad es uniprovincial y los ayuntamientos que tiene usted no ha aportado prácticamente nada. Le planteamos un plan de inversión regional para todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y como vemos, muchas de las propuestas y muchos de los planteamientos necesitan, desde nuestro punto de vista, un incremento de la actividad pública y de la inversión pública en distintos aspectos. Pero la Comunidad de Madrid, ustedes lo saben, se han vanagloriado de ello, es la que tiene el sector público más pequeño con respecto a su riqueza. El menor gasto público con respecto al PIB. Es su modelo, ustedes lo han dicho. No queremos un sector público hipertrofiado, pero ahora, cuando vienen mal dadas, vemos cómo necesitamos un sector público. Y aquí hemos llegado desde el año 2003, 50.000, y lo voy a repetir, 50.000 millones de euros en rebajas y beneficios fiscales que han afectado en un 15% al 5% más rico de la Comunidad de Madrid. Si hubiéramos tenido todos esos recursos,
hubiéramos tenido mucha mayor capacidad sanitaria, no hubiéramos tenido que hacer los recortes en educación, no hubiéramos tenido muchas plazas más y muchos mejores ratios en residencias y hubiéramos estado mejor preparados. En esta crisis, señora Díaz Ayuso, todo el mundo ha arrimado el hombro. Los trabajadores que están en un ERTE y han visto rebajados sus salarios, los autónomos que han tenido que solicitar la ayuda y parar su actividad, los trabajadores públicos que han echado más horas, pero hay un sector que resiste ahora y siempre al invasor, que es el sector de los grandes millonarios de la Comunidad de Madrid que están excepto del impuesto de sucesiones y el impuesto al patrimonio. Le piden ahora 1.200 millones, y si no me ha valido la cifra, al Gobierno del Estado para sufragar sus competencias. Pero se resisten sobre cualquier punto a aplicar medidas fiscales que garanticen el sector público en la Comunidad de Madrid. Ustedes lo que le están pidiendo al Gobierno del Estado es que los trabajadores extremeños, los trabajadores andaluces, los trabajadores también de la Comunidad de Madrid, que también pagan el IVA y el porcentaje del IRPF, sufraguen los beneficios fiscales que le quieren dar ustedes a las grandes fortunas en Madrid. Eso es lo que le están pidiendo, ni más ni menos. Ustedes quieren que todo el mundo arrime el hombro excepto las grandes fortunas. Bueno, pues nosotros le planteamos, señora Díaz Ayuso, como propuesta para salir de esta, que igual que han arrimado el hombro todos los sectores sociales, haga usted que los que más tienen también arrimen el hombro. Le planteamos la creación de un impuesto para millonarios en la Comunidad de Madrid consistente en la recuperación para todos los patrimonios de más de 1 millón de euros. La recuperación de los impuestos de patrimonio y sucesiones. Esto incluiría a los 16.000 supermillonarios de más de 10 millones de euros para que no tributan en nuestra Comunidad de Madrid. Nos daría, en la estimación más débil, nos daría algo así como 3.000 millones de euros anuales, que nos permitirían garantizar el personal sanitario, nos permitirían dar ayudas a nuestros autónomos, nos permitirían tener las residencias. Yo le pregunto si vale más un millonario que un autónomo, si vale más un millonario que un trabajador, si vale más un millonario que una residencia. Tiene usted que elegir, señora Díaz Ayuso, o millonarios o trabajadores, o millonarios autónomos, o millonarios o servicios públicos, en definitiva, o millonarios o Madrid. Como decía el premio Nobel Robert Allen Zimmerman, los tiempos están cambiando. En la crisis del 2010 lo que se aprobaron fueron restricciones a la prestación por desempleo. En la crisis del 2018 tenemos un reconocimiento universal de la prestación por desempleo, incluso para gentes que no hubieran cotizado. En la crisis del 2010 se aprobaron facilitaciones de los despidos. Aquí lo que se ha aprobado son dificultar los despidos y hacer propuestas alternativas como la reforma con respecto a los ERTEs, que ya han permitido que 600.000 españoles y españolas, si ustedes esto lo han criticado, no pierdan su puesto de trabajo, sino que mantengan suspendido y con protección. En el año 2010 hubo muchos sectores desprotegidos. En este ejercicio, el Gobierno del Estado ha planteado medidas contra los desahucios, fondos específicos para sectores que nunca han tenido esa cobertura, como los trabajadores y trabajadoras del hogar. Como volvía a decir Robert Allen Zimmerman, que es Bob Dylan, por cierto, en su canción de 1964, los tiempos están cambiando. Señores y señoras diputados, oigan la llamada, no se queden en la puerta, no bloqueen el camino. Señora Díaz Ayuso, tiene usted la posibilidad de simplemente exigiendo a aquellos que llevan sin pagar décadas, ya como digo, los patrimonios de más de y no me diga que ahora queremos asfixiar a la clase media, no, los patrimonios de más de 1 millón de euros. Millonarios, en el impuesto de sucesiones y el impuesto al patrimonio, que son rentas no productivas, que están acumuladas, no están invertidas, no es quien sí paga los impuestos, que son los trabajadores y los autónomos. Haciendo eso puede protegernos a todos. Coja, señora Díaz Ayuso, el tren del futuro y tendrá todo nuestro apoyo. Y por último, hay muchos más temas a los que al final parecía que media hora era mucho, pero es muy poco. Y por último, señora Díaz Ayuso, ha planteado usted que va a realizar el 2 de mayo un homenaje a los profesionales, a todos los héroes anónimos ha llamado, entre ellos estarán los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid. Nosotros creemos que los homenajes son necesarios porque, y aquí le cito a Winston Churchill, pero que sí le guste, que nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Y yo le propongo que haga un homenaje. Le propongo que como homenaje no rescinda los contratos de los 3.500 médicos y en total 10.000 profesionales sanitarios que han sido contratados en esta crisis y que ahora su Gobierno quiere rescindir.
le propongo que a todo el personal interino, que es un inmenso porcentaje, les asiente la plaza en este momento. Y ese será el mejor homenaje. Si sale usted ahora y dice que va a hacer estas cosas, que no va a despedir, que vamos a proteger a nuestros sanitarios y que va a mejorar sus derechos, nosotros asistiremos a ese homenaje. En caso contrario, no podemos ir a homenajes hipócritas. La mano que aplaude no puede ser la misma mano que entrega el finiquito. Muchas gracias, señora.